Victoria del Río, una vida en la balanza. El quirófano era su santuario. Victoria del Río, reconocida cirujana cardiovascular, se movía con la precisión de un maestro dirigiendo una sinfonía. Cada movimiento, cada decisión, una cuestión de vida o muerte. Años de entrenamiento agotador habían perfeccionado sus habilidades, sus manos firmes, su mente aguda. Había ascendido a la cima de su profesión. Su nombre se susurraba con respeto en los sagrados pasillos del hospital universitario. Sin embargo, detrás de la fachada de seguridad acechaba una sombra. Un secreto de su pasado amenazaba con destrozar la vida que con tanto cuidado había construido. La vida de Victoria era un tapiz tejido con intrincados hilos de dedicación, ambición y una profunda empatía por sus pacientes. Ella entendía la fragilidad de la vida, el delicado equilibrio entre la esperanza y la desesperación. Era esta comprensión lo que alimentaba su pasión, su compromiso inquebrantable con su vocación. Poco sabía ella que su pasado pronto resurgiría, proyectando una larga sombra sobre su presente. El primer susurro llegó como una nota anónima, deslizada en su casillero. Solo unas pocas líneas, pero suficientes para provocarle un escalofrío. No tenía elección. Si quería poner fin a esta pesadilla, tenía que enfrentar su pasado. Así que tomó un par de días libres del hospital, con la excusa de que necesitaba un descanso. Empacó una pequeña maleta y condujo durante horas hasta llegar al pueblo. El pueblo no había cambiado mucho desde la última vez que lo vio. Las casas seguían siendo las mismas, con sus fachadas desgastadas por el salitre del mar. Se detuvo frente a la casa donde había crecido. La vieja casona, con sus ventanas cubiertas por cortinas pesadas y su jardín descuidado, se erguía ante ella como un monumento a todo lo que había intentado dejar atrás. No se atrevió a entrar. En lugar de eso, caminó hasta el acantilado que se encontraba cerca de la casa, el lugar donde solía ir a pensar cuando era niña. Allí, de pie en el borde, mirando el mar embravecido golpear las rocas, los recuerdos la asaltaron con una fuerza que casi la hizo caer de rodillas. Tenía 16 años cuando todo ocurrió. Una noche, durante una tormenta, su hermano menor, Javier, desapareció. Lo buscaron durante días, pero nunca lo encontraron. La policía concluyó que había caído al mar y que la corriente se había llevado su cuerpo. Fue un golpe devastador para su familia, pero lo que nadie sabía era que ella había estado con él esa noche. Habían discutido, como siempre lo hacían, y en un arranque de ira, lo empujó. No quería hacerlo, no pensó que realmente caería, pero lo hizo. Lo vio desaparecer en la oscuridad y se quedó allí, paralizada por el miedo. Nunca le contó a nadie la verdad. Dejó que todos pensaran que había sido un accidente, que su hermano simplemente había sido una víctima más del mar traicionero. Pero ella sabía la verdad, y esa verdad la había perseguido desde entonces. Mientras estaba en el acantilado, escuchó un crujido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio una figura oscura acercándose. Era alguien que no había visto en años, alguien que también había formado parte de su pasado. Era Laura, la mejor amiga de su hermano, la única persona que podía haber estado tan cerca como para saber lo que había pasado aquella noche. Laura se acercó lentamente, su rostro serio, casi triste. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. «No podía dejar que siguieras viviendo tu vida como si nada hubiera pasado». «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando. «¿Dinero? ¿Venganza?» «No quiero nada de eso», respondió. «Solo quiero la verdad. Durante años, me has hecho creer que fue un accidente, pero sabía, en el fondo, que había algo más. Necesito escucharlo de ti, necesito que admitas lo que hiciste». El aire se volvió denso a su alrededor. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo pugnaban por salir, pero decirlas en voz alta significaba que todo lo que había construido se derrumbaría. Yo lo empujé», confesó finalmente, sintiendo que un peso insoportable caía sobre sus hombros. «No quería hacerlo, fue un accidente, pero lo hice. Lo dejé caer y no hice nada para salvarlo». Laura la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Eso es todo lo que necesitabas saber», dijo suavemente. «No puedes seguir viviendo en la mentira. Javier no merece ser recordado de esa manera, y tú no puedes seguir huyendo de lo que hiciste». Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
Durante años, había enterrado ese recuerdo, tratando de ser alguien diferente, alguien mejor. Pero ahora, todo se había desmoronado. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. Regresó al pueblo, al lugar donde todo había comenzado, y confesó la verdad. Fue doloroso, humillante, pero necesario. Sabía que su carrera estaba en juego, que todo por lo que había trabajado podría desmoronarse, pero ya no importaba. Después de que confesó, la noticia se esparció rápidamente. Fue suspendida de sus funciones en el hospital y se inició una investigación sobre su pasado. Sabía que no sería fácil, que probablemente perdería todo lo que había construido, pero también sabía que, por primera vez en años, podía mirarse al espejo sin sentir que llevaba una máscara. El proceso fue largo y doloroso. Perdió a muchos amigos, colegas que alguna vez la admiraron, pero también encontró apoyo en lugares inesperados. Laura, a pesar de todo, estuvo a su lado. No la perdonó de inmediato, pero con el tiempo, comenzó a entender que ella también había sufrido. Juntas, intentaron honrar la memoria de Javier de una manera diferente, no como una víctima de un accidente, sino como alguien cuya pérdida les enseñó una lección amarga pero necesaria. Finalmente, después de meses de incertidumbre, la investigación concluyó. Su licencia médica fue restaurada, aunque con condiciones estrictas. Sabía que nunca podría volver a ser la misma doctora que antes, pero también sabía que era una oportunidad para empezar de nuevo, para ser alguien mejor. Hoy, sigue trabajando como cirujana, pero lo hace con una perspectiva diferente. No busca redención a través de su trabajo, sino que trata de ser la mejor versión de sí misma, consciente de sus errores, pero también de su capacidad para aprender de ellos. La sombra de su pasado siempre estará allí, pero ya no la define. Ha aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que vivir en una mentira. Y aunque el camino hacia la redención es largo y arduo, es un camino que vale la pena recorrer. Porque, al final, lo que realmente importa no es lo que hemos hecho, sino lo que hacemos después, cómo enfrentamos nuestros demonios y cómo elegimos vivir a partir de ese momento. Conozco tu secreto, decía la nota, las letras crudas y desiguales. Yacía entre las impecables batas blancas, una serpiente venenosa en un paraíso estéril. A Victoria se le cortó la respiración y se le aceleró el pulso. El miedo, frío y agudo, atravesó su compostura. La nota estaba escrita en papel normal, sin ninguna marca de identificación. ¿Quién podría conocer su secreto? Había estado enterrado durante años, oculto incluso para sus seres queridos. Releyó la nota, cada palabra un golpe de martillo a su equilibrio cuidadosamente construido. La negación surgió, un escudo frágil contra la marea creciente de pánico. Tenía que ser una broma cruel, una broma de un colega disgustado. Arrugó la nota, tratando de descartarla como un producto de su imaginación, pero en el fondo, se había sembrado una semilla de duda que echó raíces en el terreno fértil de su miedo. Los mensajes continuaron, cada uno un dardo venenoso dirigido a su cordura. Aparecían en su buzón, en su auto, incluso en el bolsillo de su bata de laboratorio. Cada vez, las mismas palabras escalofriantes resonaban en su mente. Conozco tu secreto. Su trabajo, antes su consuelo, se convirtió en una carga. El quirófano, su santuario, ahora se sentía sofocante, el aire denso por un temor silencioso. Sus manos, por lo general tan firmes, temblaban imperceptiblemente. Sus colegas notaron el cambio en ella, el leve temblor en su voz, el destello de miedo en sus ojos. Ella restó importancia a sus preocupaciones, atribuyendo su inquietud a la fatiga. El sueño se volvió esquivo, atormentado por recuerdos fragmentados que había suprimido durante mucho tiempo. El pasado, como un espectro persistente, se negaba a ser ignorado. Victoria se encontró en una espiral, su mundo encogiéndose bajo el peso de su secreto. Los mensajes se volvieron más frecuentes, más amenazantes. Insinuaban detalles, fragmentos del pasado que solo ella conocía. Su fachada cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. El miedo mordisqueaba los bordes de su compostura, amenazando con consumirla. Victoria se retiró, aislándose de colegas y amigos. Su trabajo, antes su refugio,
se convirtió en fuente de ansiedad. Veía sospecha en cada mirada, escuchaba acusaciones en cada susurro. Su reputación, antes impecable, comenzó a empañarse. La junta del hospital, alertada de su comportamiento errático, la llamó a una reunión. Su preocupación, velada bajo una fina capa de cortesía profesional, era palpable. La presión aumentó, amenazando con aplastarla. Victoria sabía que tenía que enfrentarse a su pasado, desenmascarar al fantasma que atormentaba su presente. Sección 5. El viaje a casa. Entonces llegó el mensaje que destrozó sus defensas. El viejo puente recuerda, decía, las palabras garabateadas con la misma letra amenazante. El viejo puente. Un escalofrío recorrió la espalda de Victoria. Era un lugar de su infancia, un lugar que había tratado desesperadamente de olvidar. El puente guardaba un secreto, un oscuro recuerdo que atormentaba sus sueños. Con el corazón latiéndole como un tambor en el pecho, Victoria supo que tenía que regresar. El viaje de regreso a su ciudad natal fue un borrón. Los kilómetros se extendían ante ella, cada uno un doloroso recordatorio del pasado que había intentado dejar atrás. Los recuerdos, largamente reprimidos, surgieron con renovada intensidad. Vio los rostros de sus amigos de la infancia, escuchó sus risas resonando en sus oídos. Y luego, el accidente. El recuerdo, agudo y doloroso, la atravesó como un bisturí. Sección 6. Enfrentando fantasmas. El viejo puente se alzaba ante ella, una silueta esquelética contra el cielo crepuscular. El aire era denso por el aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición. Un viento frío aullaba a través del barranco, susurrando historias de dolores olvidados. Al pisar el puente, el pasado volvió corriendo, amenazando con ahogarla. Se vio a sí misma, una niña despreocupada de 15 años, cruzando corriendo el puente con sus amigos, sus risas resonando en la quietud. Luego, el chirrido de llantas, las luces cegadoras, el golpe sordo del metal contra la carne. Su amiga, María, yacía inmóvil en el asfalto, la sangre de su vida tiñendo el pavimento de color carmesí. Era el día en que murió su inocencia, el día en que nació su secreto. Victoria había mantenido oculto su papel en el accidente, el recuerdo enterrado en lo más profundo de su alma. Sección 7. El viejo puente. De pie en ese puente, los acontecimientos de aquella fatídica noche se reproducían en su mente como una película macabra en repetición. El recuerdo, aunque desdibujado por el tiempo y la culpa, estaba grabado en su propio ser. Recordaba el desafío imprudente, el auto robado, el paseo lleno de adrenalina que terminó en tragedia. María, su mejor amiga, le había suplicado que no subiera al auto. Pero Victoria, cegada por la bravuconería juvenil, había ignorado sus súplicas. El choque había sido inevitable, una colisión espantosa que se cobró la vida de María y destrozó el espíritu de Victoria. Abrumada por la culpa y el miedo, había huido de la escena, jurando enterrar la verdad en lo más profundo de su corazón. Ahora, años después, alguien amenazaba con desenterrar su pasado, con exponer su secreto más oscuro al mundo. Sección 8. El peso de la verdad. Una figura emergió de las sombras, sus rasgos ocultos por la luz que se desvanecía. A Victoria se le cortó la respiración, su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. La figura se acercó y Victoria se preparó, lista para enfrentarse a su acusador, lista para enfrentarse a las consecuencias de su pasado. La figura se detuvo a unos metros de distancia, su rostro iluminado por el pálido resplandor de la luna. Victoria jadeó y se llevó una mano a la boca para reprimir un grito. Era su hermano, Miguel, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza e ira. ¿Miguel?, susurró, su voz apenas audible por encima del viento. Él dio un paso más cerca, sin apartar la mirada de ella. No deberías haber huido esa noche, Victoria, dijo, con voz baja y cargada de dolor. María no lo habría querido. Sección 9. Una revelación. Victoria miró fijamente a su hermano, con la mente dando vueltas. Miguel lo sabía. Él siempre lo había sabido. Una ola de alivio, inesperada y abrumadora, la invadió. No era un extraño quien amenazaba con exponerla, era su propia sangre.
Los mensajes, tartamudeó, con voz temblorosa, ¿eras tú? Miguel asintió, con una expresión de dolor y acusación. Tenía que hacerte enfrentar a lo que habías hecho, dijo, con la voz cargada de emoción. Has estado huyendo de tu pasado durante demasiado tiempo, Victoria. Es hora de parar. A Victoria le flaquearon las piernas y se dejó caer de rodillas, con las lágrimas corriendo por su rostro. El peso de su secreto, una carga que había soportado durante años, amenazaba con aplastarla. Miguel se arrodilló a su lado, rodeándola con un brazo reconfortante. «Está bien», murmuró, con voz llena de compasión. «Es hora de dejarlo ir». Sección 10. La absolución. La verdad, antes enterrada bajo capas de culpa y vergüenza, brotó de sus labios. Se lo confesó todo a Miguel, el temerario paseo en coche, el accidente, su cobarde huida. Con cada palabra, el peso de su pecho disminuía, reemplazado por un rayo de esperanza. Miguel la escuchó pacientemente, su silencio más reconfortante que cualquier palabra. Cuando terminó, la atrajo hacia sí en un fuerte abrazo. «Se acabó», susurró. «Nos enfrentaremos a esto juntos». Sus palabras fueron un bálsamo para su alma herida. Los años de culpa y miedo parecieron desvanecerse, reemplazados por una profunda sensación de alivio. No estaba sola. Tenía a su hermano, a su familia. Y juntos afrontarían las consecuencias de su pasado. Sección 11. Un nuevo amanecer. Mientras los primeros rayos del alba pintaban el cielo con tonos rosas y dorados, Victoria y Miguel se alejaban del puente, sus pasos más ligeros, sus corazones un poco menos cargados. El pasado no se podía deshacer, pero podían elegir seguir adelante, honrar la memoria de María viviendo sus vidas con propósito e integridad. Victoria sabía que tenía un largo camino por delante, tenía que enfrentarse a sus colegas, a sus amigos y, lo más importante, a sí misma. Pero por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. La verdad la había liberado. El secreto ya no tenía poder sobre ella. Estaba preparada para afrontar el futuro, llevando el recuerdo de María en su corazón, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de vivir con valentía y autenticidad. Y mientras caminaba hacia el sol naciente, Victoria del Río, la reconocida cirujana, abrazó a la mujer que estaba destinada a ser.